Dios les bendiga, tome su asiento. Damos gracias al Señor por esta nueva noche de bendición. Amén. Gracias porque Él nos ha guardado hasta aquí. Ha sido una semana de mucha actividad y el Señor nos ha bendecido. Amén. No sé usted, pero a nosotros sí. ¿Sí? Qué bueno escuchar testimonios, amén, del poder de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestros hermanos. La hermana Blanca, el testimonio de su salud, también la hermana Emilia y cuántos otros que hemos recibido en algún momento de nuestra vida algo de parte del Señor, alguna manifestación gloriosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a seguir hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Tenemos ahí una base que es ese coro, que a mí siempre me gustó, pero que ahora también le gusta a mi marido, porque yo soy fans, no de Luis Miguel, sino de Marcos Witt. Pero no fans del hermano Marcos, sino que me apasionan muchas de esas letras que el Señor le ha inspirado a él, porque es lo que por ahí yo siento y no sé cómo expresarlo, y esas canciones expresan lo que hay en mi corazón a través de las letras que el Espíritu Santo le inspira al hermano Marcos Witt. Por eso ha sido de mucha bendición durante todos estos casi 30 años que lo vengo escuchando, y esa capacidad que le ha dado el Señor de captar los momentos, ¿no? de lo que tiene que tocar la vida de la iglesia en ciertos tiempos. Y sabe que la manifestación del Espíritu Santo ha sido, es y será gloriosa. Y en nuestra época, en esta era de la gracia en la que vivimos, es importante que nosotros entendamos cuál es el propósito por el cual el Espíritu Santo se nos ha sido dado. La obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, de Dios, ha sido gloriosa desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Usted sabe, Génesis habla de la creación y habla de que desde antes de la creación del mundo Dios ya era y que el Espíritu Santo se movía ahí, ¿no? Sobre el abismo, sobre las aguas. Fíjese Génesis 1:1, si lo quiere buscar, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea que ya estaba activo aún desde antes de lo que nosotros podemos llegar a entender con nuestra mente racional. Y el Espíritu Santo se movió durante todo el Antiguo Pacto. No solo Antiguo Testamento. Antiguo Testamento es una forma determinada de separar la Biblia en dos para que usted pueda ver lo que era antes de Cristo y lo que fue después de Cristo. Pero el Antiguo Pacto perduró hasta la cruz de Cristo. Entonces ya se pasó un poquito, ¿no?, de la hojita blanca después de Malaquías y se fue hasta los evangelios. El Antiguo Pacto, el Espíritu Santo estaba activo, pero no vivía en la gente. Se manifestaba de una forma diferente a la que se manifiesta en este nuevo pacto en el cual nosotros vivimos, el pacto que fue hecho en la sangre de Cristo. Amén. Entonces, por ejemplo, si usted busca en el libro de Jueces, en Jueces, busque Jueces. Alguien que busque Jueces 6:34, otro que busque Ezequiel 11:5, otro que busque Éxodo 27:31. Son todos pasajes del Antiguo Testamento donde vemos el mover de distintas maneras del Espíritu Santo de Dios, que nunca fue
una parte inactiva. Dios siempre estuvo activo en todas sus personas, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Simplemente que antes de la encarnación no era hijo todavía. Era el Logos, era esa parte de Dios que luego dijo, yo voy, porque hace falta que alguien haga algo por esta humanidad que se ha apartado tanto de ti, Padre, me hago hijo por ellos. A ver quién tiene Éxodo 27:31. Le vamos a tener que poner un trapo o algo acá al redoblante porque cada vez que yo hago, a eso suena. Sí. Entonces anoté mal, perdón. Sí, es muy probable. Tuve un día de cruce de 34:27, perdón. Éxodo 34:27 al 31. 34:27 al 31. Gracias, hija. Está bien enseñada, por lo menos sabe decir de nada, ¿eh? Gracias, Kevin. A ver qué dice. Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo con Israel. Y él estuvo así con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvo miedo de acercarse a él. ¿Hasta 31? Está bien, hasta ahí, hasta el 30. Fíjese que Moisés había estado en presencia nada más y nada menos que de Dios. El pueblo ya lo consideraba finito, ¿no? Dirían en italiano, porque se escuchaba un ruido potente, se escuchaba algo que a la gente le daba temor. Y cuando descendió Moisés del monte, su rostro brillaba, resplandecía, pero porque la actividad que estaba con él en ese monte donde Dios le decía lo que tenía que escribir, lo había revestido, lo había tocado de tal manera que resplandecía su piel. Imagínese algo nunca visto. Ni siquiera nosotros hemos visto a alguien resplandecer de tal manera que daba miedo, ¿verdad? Y la obra de Dios, la gloria de Dios, se ha manifestado a Moisés de esta forma y también al pueblo. Por eso tenían miedo, porque decían, si Moisés está así, capaz que nos acercamos y nos morimos todos, porque era tan grande la gloria, la presencia de Dios en la vida de Moisés que daba miedo. Otra manera en la que la gloria de Dios se manifestó a través de la obra del Espíritu Santo. Jueces, creo que 6:34. A ver. Los abiezeritas se reunieron con él. Pero fíjese, el 34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Dios envió a que el Espíritu suyo, el Espíritu de Dios, viniera sobre Gedeón en ese momento específico, porque lo estaba preparando a Gedeón para algo muy importante, para una gran batalla. Y la batalla
fue victorioso. En la batalla fue victorioso Gedeón, porque el Espíritu de Jehová estaba con él. Pero no se quedó en él. Luego de esa gran victoria, el Espíritu siguió en la morada celestial. Y Ezequiel 11:5, Ezequiel 11:5, dice: entonces vino sobre mí el Espíritu del Señor y me ordenó que dijera, esto dice el Señor a los habitantes de Israel, yo sé lo que ustedes hablan, porque conozco cada pensamiento que les viene a la mente. El Espíritu del Señor vino sobre Ezequiel y le ordenó decir, yo sé lo que ustedes hablan, porque conozco cada pensamiento que les viene a la mente. ¿Quién hablaba? Hablaba el Espíritu, hablaba Dios. Vino otra vez sobre Ezequiel, habló y se fue. Lo mismo pasaba con Isaías, con todos los profetas. Usted puede buscar y cualquiera de los profetas dice, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor vino sobre mí, me dijo que dijera, ¿no? Era algo que inspiraba, el profeta hablaba y el Espíritu volvía a Dios. No se quedaba. Pero la gloria y la manifestación de Dios por ese mover del Espíritu se manifiesta en muchos de los pasajes que usted puede leer en el Antiguo Testamento. Ahora bien, fíjese que dice San Juan 14, vamos ahora sí al Nuevo Testamento, San Juan 14, versículos 16. Dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hasta ese momento el Espíritu de Dios estaba en Cristo, en Jesús. Porque recuerda cuando el Señor vino para que Juan lo bautice en el río. Vino el Espíritu de Dios en forma de paloma, se posó sobre el Señor Jesús y desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La voz del Padre. Ahora diciendo, este es mi Hijo, por Jesús, por el Cristo. Y el Espíritu morando, porque no dice en ningún momento que después se voló la paloma. ¿Vio que dice, el Espíritu Santo vino en forma de paloma, pero ¿para qué vino en forma de paloma? Para que lo vieran quienes estaban presenciando ahí el bautismo y tuvieran revelación quienes debían tenerla, y escucharan todos esa voz que daba testimonio de quién era Jesús. Muchos, todos escucharon, muchos entendieron y creyeron, otros no, pero muchos creyeron. Y el Espíritu de Dios, dice acá Jesús, les decía a sus discípulos, mora con vosotros, porque Él todavía estaba con ellos. Entonces el Espíritu también estaba, en cierta manera, morando con ellos, pero todavía no estaba en ellos. Por eso, como leía Roxana al principio, ellos estaban temerosos después de la partida de Jesús. Lo vieron morir, vieron que resucitó, se les manifestó durante 40 días, caminó con ellos, hizo señales, hizo milagros. Vieron a otros que también habían muerto y que resucitaron junto con Jesús, que también caminaron esos días con ellos como señal, como primicia de la resurrección posterior, la que vendrá. Lo vieron, estuvo con ellos, pero tenían miedo porque había amenazas
ya en contra de los que seguían a Jesús. Y ellos pensaron, bueno, si lo mataron al Señor, ¿qué podrán llegar a hacer con nosotros? Había en ellos todavía un temor. Pero por eso el Señor les dijo, quédense en Jerusalén. Todavía no es tiempo de que salgan de acá. Quédense porque va a venir aquel Consolador que les prometí. Y acá estaba esa promesa que luego les recuerda en Hechos, ¿no? Dice, el Espíritu de verdad es el que va a venir, el cual el mundo no puede recibir. Quienes no están en comunión, quienes no han conocido y aceptado la palabra de Cristo, no pueden recibir al Espíritu Santo. Por eso no lo conoce, por eso no lo puede reconocer. Pero ustedes lo conocen, les dijo el Señor, porque Él ya les había compartido palabra, ya había soplado sobre ellos el Espíritu, pero todavía no habitaba en ellos. Ahora, ¿para qué dice ahí Hechos que iba a venir este Espíritu Santo? Justamente, primero, para dar vida, ¿no? El Espíritu Santo cumple cierta función en este plan de salvación al cual fuimos introducidos. En el principio fue parte de la obra creadora, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Verbo, vamos a lo correcto. Padre, Verbo y Espíritu estaban ahí formando. Le dio soplo de vida al hombre con su espíritu. Y luego fue trabajando en la creación, en el hombre. Pero en este plan de salvación el Espíritu Santo tiene un papel fundamental, que es el de dar vida. Jesucristo fue engendrado por obra del Espíritu Santo y pasó a ser de Logos hijo por obra del Espíritu Santo. Nació de una mujer elegida por el mismo Dios para ser el vehículo por el cual el Verbo se hiciera carne y llegara a ser hijo. Y el Espíritu de Dios fue el encargado de producir ese milagro de vida en María. Entonces, ¿cuál es en nosotros el milagro en el que obra el Espíritu Santo? Es en el de darnos vida. Vida a nuestro espíritu. Esa amalgama que se produce cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, a nuestro espíritu, nos da vida en Cristo Jesús. Nos sumerge en Cristo, nos bautiza en Cristo. No en el agua, el bautismo en Cristo, en fuego, en poder y en Cristo. Entonces, la obra maravillosa y milagrosa es que un espíritu que estaba perdido, que estaba apartado de Dios, muerto no, que no tenía, que no existía, ¿no? O que no tenía la posibilidad de recibir cierto impacto, sino que estaba separado de Dios. Por eso estaba unido al pecado y separado de la gloria de Dios. Esa muerte que recibieron, que tuvieron Adán y Eva en el paraíso, ¿no? No se murieron en lo físico, sí en lo espiritual. Dejaron de manifestar la gloria de Dios. Nuestro espíritu estaba en la misma condición, imposibilitados de manifestar la gloria de Dios porque estaba apartado de Dios, muerto a Dios, pero vivo al pecado. El Espíritu Santo de Dios entra a morar en nosotros y nos da vida, ¿no? Nos da vida en el Espíritu para que ahora estemos unidos en Cristo a Dios y podemos manifestar la gloria de Dios. A eso fue llamada la iglesia.
en lo corporativo, como iglesia, pero también en lo personal. Cada uno de nosotros fuimos llamados ahora a ser no solamente una creación de Dios, sino a ser hechos hijos de Dios. Y nadie que no tenga el Espíritu Santo puede entender esta realidad de que somos hechos hijos. El verbo dejó de ser verbo y pasó a ser hijo por obra del Espíritu Santo. Nosotros dejamos de ser creación y pasamos a ser hijos por obra del Espíritu Santo. Porque Él nos sumergió en Cristo y nos hizo uno con Él y uno con el Padre. Dijo Jesús que ellos sean uno como yo soy uno, que sean uno conmigo como yo soy uno contigo. Y esa unidad con el Padre y el Hijo se logra solamente por la obra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, no es poco el entender la obra del Espíritu Santo. Es lindo hablar del poder de Dios y es maravilloso hablar del amor de Dios y es apasionante hablar de la gracia que se nos es dada a través de la obra de Jesucristo. Pero si no hablamos de la obra del Espíritu Santo, nos quedamos cortos en el camino, nos quedamos a mitad. La obra del Espíritu es la que está vigente en la era de la gracia, en esta era en la que nos toca vivir y movernos, porque es el único que puede convencer de pecado, dar certeza de posición, darnos identidad como hijos de Dios, y es el único que puede obrar tocando las vidas para que la persona llegue al arrepentimiento y se acerque a Cristo. Nadie más que el Espíritu Santo de Dios. Usa la palabra como herramienta, pero quien obra, quien golpea para que esa palabra vaya forjando la imagen de Cristo, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que está todavía aquí, vigente y trabajando y moviéndose para que la obra de Dios siga avanzando. Entonces, así como obró en el nacimiento de Cristo milagroso, usted lo puede buscar, anoten lo que quieran anotar para después leer, Lucas 1, 34, 35, también obró en Jesucristo dándole sabiduría extraordinaria. Recuerdan que leíamos hace 1 o 2 sábados atrás que el Señor Jesús se había perdido en el templo, en la fiesta en Jerusalén, y lo encontraron en el templo aprendiendo, preguntándole con curiosidad, con una sabiduría, haciendo preguntas con una sabiduría que se asombraban los escribas, los maestros de la ley, porque tenía una inteligencia especial e iba creciendo en sabiduría. Y esa sabiduría era porque el Espíritu Santo era quien se la daba. Su predicación poderosa, el Señor hablaba y las almas eran libertadas. El Señor no le hacía falta gritar para que un endemoniado sea liberado. Al Señor no le hacía falta zapatear alrededor del endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno solito se rindió y dijo, dijeron los demonios, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Lo reconocían con solo estar. Era tan grande el poder del Espíritu que habitaba en nuestro Señor Jesucristo, que no hacía falta que Él zapateara o que viniera haciendo alarde. Al contrario, muchas veces dijo, no le digas a nadie, esperá, todavía no es tiempo.
obraba milagro y le decía, todavía no le digas a nadie. Sin embargo, era conocida, su fama se extendía, porque por donde él pasaba, la obra de milagro y de gloria se iba manifestando. Sus grandes obras. Le doy un par de textos más. Lucas 4, 18, 22 y 23. San Mateo 12, 28. Su vida victoriosa. Lucas 4, 1 y 2. Su muerte expiatoria. ¿Quién puede soportar sin tener motivo? O como decía Girafales, causa, motivo, razón o circunstancia para merecer tremendo castigo por otros, no por sí mismo. ¿Quién puede soportar algo tan terrible si no es porque hay un espíritu que lo gobierna? Un espíritu poderoso que lo acompaña, que lo consuela, que lo sustenta y que le ayuda a soportar tremendo trance. Imagínese los que estaban al lado de Jesús en la cruz del Calvario, uno a su derecha y otro a su izquierda, los dos merecían estar ahí, porque eran delincuentes juzgados por la justicia de aquella época y según la ley debían morir de esa forma vergonzosa, porque eran malos, muy, muy malos. Y es más, el de la izquierda le decía, ¿por qué no te bajás? Acá todo el mundo dice que vos tenés poder, ¿por qué no te bajás? Y te salvás y nos salvás a nosotros ya que estás. Y el de la derecha le dijo, cállate la boca, ¿no ves que este nada hizo para merecer lo que está sufriendo? Vos y yo sí, pero él no. Y le dijo, tené piedad de mí. En la cruz del Calvario, y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Misericordia hasta el último momento, hasta en el momento de mayor dolor, porque no es que Jesús no sufrió el dolor porque era Dios hecho hombre. En su faz humana el Señor sufrió todo lo que sufrían los dos que estaban alrededor. Sus músculos, sus tendones, su cuerpo que ya había sido maltratado 2 noches antes, su cabeza que había sido clavada con espinas, todo eso él lo venía sufriendo y lo venía sufriendo en su carne. Pero el espíritu que lo gobernaba, el espíritu de Dios que había sido el que le había dado vida, en este momento lo consolaba y le mostraba la gloria que venía luego de ese sufrimiento. Él sabía que tenía que pasar, porque si él no pasaba por todo eso, era imposible que nosotros hoy pudiéramos acercarnos al Padre y decirle Padre. Era imposible que nos pudiéramos acercar a Dios, porque con los pecados que teníamos, jamás hubiéramos podido acercarnos a Dios. Sin embargo, Jesús sabía que Él era el Cristo, que Él era el ungido, que Él era el que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para que muchos otros, creyendo en Él, pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Y esa seguridad que le daba el Espíritu de Dios, que le hacía recordar la gloria de la que habían venido, era la que le hacía estar seguro de que esa gloria la iba a volver a tener y que la estaba conquistando, expiando nuestras culpas para un día también nosotros poder decir, soy un hijo de Dios. No había manera. No había animal que pudiera morir, no había nada en este mundo que pudiera satisfacer la justicia que Dios requería para que alguien pudiera ser llamado hijo de Dios. Solamente la muerte del Hijo
unigénito, hecho hombre por nosotros, podía darnos esta facultad de ser hechos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo era el único que podía fortalecer a nuestro Señor para que hoy nosotros pudiéramos también estar agradecidos y bendecidos con esta posición que nos hace más que vencedores por la obra de la cruz de Jesucristo. La obra del Espíritu Santo en nosotros, así como en Jesucristo, nos da esta plenitud en Él. En nosotros regenera, nos hace nueva criatura. Así como le dio vida a Jesucristo, nos da vida a nosotros en el Espíritu. Juan 3:5, anote. También nos sella, nos pone una marca, nos pone voy a poner un ejemplo feo, pero es ilustrativo. Y a mí lo que me interesa es que a usted le quede algo grabado en la retina, como para que no se olvide, ¿vio? ¿Vio cuando se marca el ganado? La gente que ha vivido en el campo, o los que han estudiado, o visto alguna de esas series viejas como El Gran Chaparral o Bonanza, vieron que hay una marca que se hace en el ganado, sea vaca, sea caballo, la yerra. Y es un hierro caliente, calentado a fuego, ¿no? Bien rojo se pone y pobre animalito, acá, ¿no? Queda, el olor que debe quedar, ¿no? A cuero quemado. Pero ¿qué es lo importante de la yerra? Que el dueño dice, este animal es mío. Esté vivo, esté muerto, así le saquen la piel y ande por cualquier lado, esa marca no se sale. La marca del dueño queda siempre grabada en la piel y en el cuero del animal. Eso es un sello que es un sello de calidad también, porque eso indica que hay un dueño que se hace responsable de que ese animal estuvo bien cuidado, bien alimentado, bien vacunado y pobrecito en algún momento también bien faenado, ¿no? Pasó por todas las etapas. Pero hay un sello de propiedad y de calidad. Y el Espíritu Santo es nuestro sello. Es nuestra garantía de propiedad y de calidad. Usted no es cualquier persona. Usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Entonces, cualquiera que lo mire a usted, tiene que ver el sello. Tiene que ver el sello. Y usted me dice, pero no vamos a andar mostrando las nalgas, ¿no? Con la marca fuego. No, porque hoy el sello es diferente. Así como la circuncisión es diferente, el sello también. La circuncisión antes era en lo físico, en el antiguo pacto. Pero gloria a Dios que nacimos en el nuevo pacto. Y ya la marca no es en la carne, la marca es en el corazón. Dice el apóstol Pablo, circuncidaos en el corazón, sacando toda marca del pecado, todo aquello que es oprobio, que es vergonzoso de la vida pasada, se ha quitado de ustedes. Y esa obra solamente, ¿quién la puede hacer? Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Haga de cuenta que es un gol de Boca. Ahí está. Son la mitad más uno, no cabe duda. No podés gritar. Grita uno de Boca, que sigue ganando. ¿Qué se le va a hacer? Para los que no saben, eso es fútbol argentino. El Espíritu Santo
Es el único que puede quitar todo eso feo que había en nuestra vida. Nosotros renunciamos y Él lo saca. Nosotros entregamos y Él lo quita. Nosotros entregamos y Él lo tira en el fondo del mar junto con nuestro pecado, nuestro pasado, todo lo feo, lo malo, lo horrible, lo asqueroso, no existe más. Por la obra del Espíritu Santo en nosotros somos nueva criatura, somos blanquito, limpito, transparente. Mire, el Espíritu Santo es como esta agua, transparente, limpia, santa. Nosotros a veces tenemos, ¿no?, un montón de cosas. Hay un lindo experimento, no tengo cómo hacerlo acá, pero si usted, tráiganme otro tachito, algo como para poner la copa adentro. Corra. ¿Sabe que la obra del Espíritu Santo se puede ver mejor si uno le pone imágenes? Él obra en limpieza y lo hizo en el momento de creer. Sí, porque transparente no hay, ¿no? Obra en nosotros de tal manera que nosotros somos regenerados en Cristo. Pero luego también hace una segunda función, que es la que pasó ahí en Hechos, cuando la iglesia fue rebosada del Espíritu. Fíjese, suelto un cachito. No queda igual lo que está alrededor nuestro. La jarrita estaba vacía, ahora ya tiene agua por acá, porque rebalsó. Fue más allá de lo que puede caber en nosotros. Y ese revestimiento, esa llenura, ese bautismo en el Espíritu Santo fue dado a la iglesia para algo también. No para que lo disfrutemos nosotros, decimos, qué lindo, estoy lleno del Espíritu Santo. Y sí, está lindo. Ya soy hijo, ya hay una manifestación, hay algo en mí que dice, algo nuevo pasó. Y lo disfrutamos y nos gozamos. El gozo del Espíritu se manifiesta en nosotros, porque el Espíritu Santo, para el que está triste, es consuelo. Para el que está angustiado es consuelo, para el que está triste es gozo, lo transforma. Para el que está enfermo es sanidad, ¿no? Para el que está en pobreza es proveedor. Para el que está solo es compañía. Para el que está en delito es abogado. Pero la llenura también se manifiesta en ese accionar del Espíritu Santo en nosotros para manifestarlo y compartirlo. Y eso se hace a través de los dones del Espíritu Santo que moran en cada uno de aquellos que hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Y la obra del Espíritu Santo, mejor dicho, Dios nunca hace nada sin un propósito. Implica propósito.
implica que tiene que producir algo. Entonces, la obra del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo son para producir algo alrededor de nosotros. En nosotros ya Él lo produce y hay un testimonio interno en cada uno de nosotros. Si usted no puede sentir ese testimonio interno del Espíritu Santo, pídale que se mueva en usted, que se manifieste a usted mismo. Tenemos que sentirlo, tenemos que vivir esa guía del Espíritu Santo permanente en nosotros, en las grandes cosas y en las pequeñas cosas, en lo cotidiano, en el trato con nuestro cónyuge, en el trato con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en las cosas sencillas y pequeñas. La guía del Espíritu Santo es imprescindible para nuestra vida. Hace no mucho me tocaba ir a una congregación acompañando a Sergio y uno siempre ora para cuando vamos a lugares donde no conocemos porque no queremos nunca ser de tropiezo para alguien. Y cuando nos dijeron tienen que ir a tal lugar, yo dije, Señor, bueno, vamos, una nueva casa, nueva gente, nunca los vimos, no sabemos cómo son, quiénes son los hermanos, no nos dieron ningún dato tampoco, nos dijeron tienen que ir a tal lugar, esta es un lindo centro, nos dijeron eso sí, hay entusiasmo, está el pastor ahí aprendiendo con los hermanos, hermosos siervos del Señor, eso sí nos dijeron. Y nos soltaron así, ¿no? Vayan, a la buena de Dios. Y esa noche anterior, preparando las clases, la materia, yo preparándole a Sergio, como siempre, el maletín con todas sus cositas adentro bien ordenadas, el Señor me dice, anda de tal manera. El Espíritu Santo que habita en mí, que conoce a mis hermanos, me dijo, anda de tal manera, vestite de tal manera. Y cuando llego ahí, me di cuenta, ¿por qué? Por cómo estaban vestidas mis hermanas. Si yo no hubiera ido de la manera que el Espíritu Santo me indicó, quizá hubiera sido de tropiezo para la clase que iba a comenzar, ¿no? Entonces, ¿cómo el Señor puso al Espíritu Santo en nosotros para que hasta en las pequeñas cosas Él sea nuestra guía? Amén. Y debemos aprovechar esa guía. No es la primera vez que me pasa y no fue la última. La semana pasada me pasó lo mismo, con la iglesia donde me invitaron a compartir con los niñitos. Es en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles. A veces no sabemos cómo hablarle a alguien, no sabemos cómo acercarnos. Bueno, ahí está el Espíritu Santo para guiarnos, para decirnos, esta palabra podés decir, por este lado no vayas, no entres, no va a ser bueno, por este sí. Porque a veces decimos, el Señor te va a guiar en qué carrera elegir. Sí, por supuesto que sí. El Señor te va a guiar en qué esposo, qué esposa es para vos. Sí, por supuesto que sí. A veces nos va mal porque no somos como los chicos. Má, me voy a la casa de fulana, ¿no? En vez de decir, má, ¿puedo ir a la casa de fulana? Nosotros decimos, Señor, voy a hacer tal cosa. Y después no nos va como debería o como pensábamos que nos iba a ir, nos va mal. Y decimos, ¿pero por qué? Y el Señor te dice, pero vos me preguntaste si yo quería que vayas. Para eso está el Espíritu Santo, ¿no? Para guiarnos en las grandes decisiones, pero también en las pequeñas cosas cotidianas. Debemos aprovechar esta gracia en la que vivimos, en la que el Espíritu Santo habita en nosotros, porque eso no tuvieron en el primer tiempo nuestros hermanos de los apóstoles, ¿no? Por eso tenían miedo. Sin embargo, miren cuál fue el cambio, la transformación. Apenas el Espíritu Santo de Dios vino como en ese remolino, ¿no? Como un viento recio, como un viento que se lleva todo, como estos vientos que hubo estos días, ¿no? Que se llevaba todo, volaba basura, bolsa que estaba suelta, así con ímpetu. Movió todo lo que había dentro de la casa y se repartieron lenguas como de fuego, no dice que eran de fuego, dicen como de fuego, sobre cada uno y todos
fueron llenos del Espíritu de Dios y todos comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Y dice que hablaban en lenguas distintas, en distintos idiomas. Pero no se quedaron ahí adentro del aposento, adentro de ese gran aposento. Imagínense que eran 120 personas. Así que debe haber sido más o menos grandecito como esto, ¿no? No se quedaron ahí una vez que recibieron la llenura del Espíritu Santo. El estruendo que sucedió en ese momento lo escucharon en todo Jerusalén. Así que imagínense que fue como lo que pasó allá en Sinaí, ¿no? Un ruido y un mover que llamó la atención de todos y la gente se acercó y dice que todos hablaban idiomas diferentes. Y empezaron a hablar, a profetizar las maravillas de Dios. Y la gente se sorprendía porque decía, ¿no son todos estos de acá nomás? ¿Cómo puede ser? Todos Galileo, eran todos del Agustoni o todos del San Alejo. ¿Cómo puede ser que uno hable en alemán, el otro en francés, el otro en inglés, el otro en guaraní, el otro en quechua, el otro en japonés, el otro en chino, el otro en rosagasarino? ¿Cómo puede ser que todos hablen en idiomas diferentes y nos dicen acerca de Dios y son todos de acá? Y son todos. ¿No? No había ningún erudito. Eran todos pescadores, eran gente pobre, humilde, que no habían ido a universidades. No estaba Lucas todavía ahí. Entonces, ¿para qué los llenó, los selló y les hizo hablar distintos idiomas? Para que ninguno de los que estaban en esa gran celebración en Jerusalén, era como aquella donde Jesús se había perdido. Era la misma fiesta, muchos años después. Para que ninguno se fuera de Jerusalén ese día sin decir que no se le había predicado a Jesucristo. Nadie podía irse de Jerusalén ese día sin decir, yo no sé qué decían, porque hablaron en absolutamente todos los idiomas que estaban presentes ese día ahí en Jerusalén. Lea luego todo ese capítulo y va a ver que dice, hay como 16 idiomas. Y en todos esos idiomas hablaron los que estaban reunidos en aquel aposento alto. La llenura del Espíritu Santo es con un propósito. Si usted se resiste a la obra del Espíritu Santo y dice, yo no quiero ser parte, bueno, no lo sea. Pero si usted quiere ser parte del mover de Dios en este tiempo final, déjese rebosar por el Espíritu Santo. Busque la llenura del Espíritu Santo. Comuníquese con Dios en oración. Lea su Biblia. Interiorícese. Mantenga esa comunión con el Espíritu Santo. Porque es la única manera de que podamos hacer como esos primeros discípulos, como la primera iglesia, predicar a Cristo, ser efectivo en la obra de Dios, producir fruto del Espíritu Santo, si somos llenos del Espíritu de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo para manifestar la obra de Dios a través de la iglesia en este tiempo. Amén. Póngase de pie. El Espíritu de Dios nos habla siempre, a tiempo, fuera de tiempo. Y hoy es el fuera de tiempo. Hoy es un tiempo distinto, un tiempo de gracia, un tiempo donde Dios quiere seguir manifestándose a la humanidad, un tiempo donde todavía el que se acerca a Él es recibido como hijo. Y la responsabilidad de que esto suceda
recae sobre nosotros. Cristo nos dejó como cuerpo para que nosotros hoy manifestemos su gloria, manifestemos su amor, manifestemos su poder y que muchos lleguen al conocimiento de la verdad y que muchos reciban milagros y que muchos sean transformados por el poder del Espíritu Santo. Pero si nosotros no nos ponemos, como anoche hablábamos en el programa, si nosotros no nos ponemos los lentes de la fe, imposible que manifestemos la obra de Dios. Primero nosotros debemos creerle, primero nosotros debemos llenarnos, primero nosotros debemos rebosar para que luego también otros puedan recibir lo mismo que un día nosotros hemos recibido y sean sellados con el mismo poder que hemos sido sellados nosotros. Amén. Oramos al Señor, adoramos también, pero pídale al Espíritu Santo que se mueva en usted. Pídale que se manifieste como Él quiera. En algunos el Señor se manifiesta como un fuego, en otros como una mansa paloma, en otros como un aceite que cura, que sana, pero en todos se manifiesta. En ninguno de nosotros el Espíritu Santo queda sin manifestarse cuando nosotros le damos lugar. Adoramos al Señor. Tus brazos de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la obra de tu Espíritu en esta noche. Mi Señor Jesús. Gracias, amado Señor, porque por la obra de tu Espíritu Santo hoy podemos decir, Padre amado, Padre bendito. Gracias, Padre, por darnos esta posibilidad de acercarnos a ti confiadamente por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, por haber quitado de nosotros la vergüenza del pecado,
por haber Señor. redimido nuestras vidas Jesús. y habernos hecho uno con el Hijo, uno con Cristo, uno con el unigénito. Gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, mi Señor. Gracias por la comunión, Jesús. Señor. Gracias por la comunión que tenemos. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, que se Jesús. mueve en nosotros, Sí, que se mueve Señor. entre nosotros, pero que se mueve en nosotros de tal manera que nos confirma Gracias la por obra tanto de amor, Dios Señor. en nuestra vida. Te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas en nosotros, que no nos permitas quedarnos quietos, que llenes nuestro espíritu de tal manera de tu poder, que muchos puedan conocerte a través de nosotros, que puedan ver ese sello de calidad que eres tú en nosotros. Ese sello que dice, este ha sido comprado con la sangre de Cristo. Este ha sido regenerado por la obra de la cruz. Este es una nueva criatura que ahora sirve al Dios vivo y poderoso. Esta es una persona que ha recibido el poder de Dios para ser testigo en todas partes, en Jerusalén, en el hogar, en Judea, en el vecindario, en Samaria, a los pueblos vecinos y hasta lo último de la tierra. Aquellos que no nos quieren, pero que nos van a querer, porque van a ver en nosotros el poder de Dios. Espíritu Santo, muévete, muévete en nosotros, muévete en nuestros corazones, así como te moviste para la creación del mundo. Muévete en nosotros y que todos juntos podamos ser manifestadores de la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.